tardes. Nos encontramos con el doctor Manuel Campos, neurocirujano de la Clínica Las Condes. Un gusto, doctor, saludarlo nuevamente. ¿Cómo ha estado? Un gran placer saludarte a ti, Tati, y a toda la gente de la Fundación y a todas las personas afines que tienen pacientes o conocidos con epilepsia, sobre todo en niños. Estoy a tus órdenes para poderte ayudar en lo que te pueda. Ser Muchísimas útil. gracias en nombre de las chicas, de las mamás y de toda la Fundación de los pacientes. Estamos a puertas de conmemorar el 22 de febrero la encefalitis, el Día de la Encefalitis, y tenemos algunas preguntas que quisiéramos que usted nos ayude a responder como una orientación a los pacientes nuevos. ¿Estamos listos? Perfecto, a tus órdenes. Pregunta. Primero que nada, quisiéramos saber qué es la encefalitis. Bueno, la encefalitis, como dice su nombre, encefa viene de encéfalo, que significa todo el cerebro. Y la palabra itis en medicina significa inflamación. O sea, una encefalitis es una inflamación del cerebro. Las encefalitis pueden tener diferentes causas, etiologías, como decimos en medicina. Existen encefalitis muy benignas, como otras encefalitis muy agresivas. Depende de la causa de la encefalitis y depende de la extensión de la encefalitis. Me explico. Por ejemplo, todos nosotros hemos tenido una influenza y hemos sentido dolor de cabeza, fiebre o un sarampión, alguna otra gente, y se siente muy apagado. Eso te puede dar un cierto grado de encefalitis, de inflamación del cerebro, que gracias a Dios la mayoría de las veces es muy benigno y no deja ningún problema. Sin embargo, hay otras enfermedades virales que atacan directamente el cerebro y tú puedes tener una encefalitis viral que puede ser altamente agresiva en el cerebro e inflamarte todo el encéfalo, y estas encefalitis te pueden dejar secuelas importantes sin contar los síntomas que tú tienes durante el episodio. Y las encefalitis pueden ser de virus que te atacan, ¿no es cierto? Y son citoestáticos, están ahí, o pueden ser citolíticos, destructivos del cerebro. Siendo una de las encefalitis más desgraciadas, la encefalitis herpética, la cual te produce destrucción del tejido cerebral en parte de ambos hemisferios, sobre todo en una parte que se llama el sistema límbico, que tiene que ver con la memoria y la concentración. Esta encefalitis que usted acaba de mencionar, la causa Herpética. herpética, es una encefalitis que se puede, tiene remedio, tiene algún tipo de cura. Lamentablemente ninguna enfermedad viral tiene cura, y muchas veces los niños hacen encefalitis y tú no logras nunca identificar cuál es el virus que causó la encefalitis, porque hay que hacer punción lumbar, estudio del líquido cefalorraquídeo, y a veces no se logra nosotros cultivar el virus, y es muy difícil, no hay ningún tratamiento curativo para las enfermedades virales, solamente tratamiento de los síntomas o disminuir la inflamación agregada, pero para curar no hay. Por eso es que la influenza, ahora el COVID, todos los virus no tienen una cura, sino que pueden tener vacunas o pueden tener tratamiento paliativo, pero no curativo. Para minorar los síntomas, como usted dice. El episodio. A ver. Hay otras encefalitis que también no son por virus, que son autoinmunes. La más conocida es contra el NMDA, que son el glutamato, que son neurotransmisores que el cuerpo hace una infección por un virus y después tu cuerpo crea anticuerpos contra ese virus, pero se hace un cruzamiento contra neurotransmisores o receptores de membrana de tu cerebro, y tu mismo cuerpo ataca a tu cerebro, que es la que se llama encefalitis autoinmunes. Y hay otras encefalitis que pueden ser causadas por bacterias, por parásitos, etcétera, pero las más frecuentes son las que te describí antes. A ver, aquí estamos hablando justamente algo que nos interesa en la Fundación, que es ¿en qué consiste el síndrome de Rasmussen? Mira, el síndrome de Rasmussen se postula, porque no está la certeza absoluta, que es una encefalitis autoinmune. Se cree que es autoinmune porque algunos pacientes tienen depósitos de linfocitos en el tejido cerebral, y esos linfocitos uno los ve en reacciones de defensa contra el mismo cuerpo. Pero ¿qué es lo curioso?
Si tú y yo tenemos el encéfalo, los dos hemisferios iguales, ¿por qué se produce una inflamación, ya sea focal en el hemisferio derecho o focal en el hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? Ujú. Y no en todo el cerebro. Es una pregunta que aún no tiene respuesta. Los hallazgos histológicos, lo que ve el patólogo, el especialista en las biopsias del tejido cerebral mirando el microscopio, generalmente ve infiltrado linfocitario, que son unas células blancas, son unas células chiquititas que se ven muy azulitas, que están encima de la corteza del cerebro o en acúmulos dentro de la corteza. Pero también hay otros hallazgos que se acompañan a esta encefalitis, entre comillas, autoinmune, que no necesariamente tienen infiltración linfocitaria. Y hay muy pocos casos descritos de Rasmussen bilateral, los cuales lamentablemente son incompatibles con la vida. Ahora sí tengo más claro algunas cosas. ¿Entre qué edades se da la aparición mayor en estos casos, la prevalencia? Si uno habla de encefalitis Rasmussen, ¿no es cierto? El pic de la enfermedad es aproximadamente a los 6 años. Sin embargo, existe aproximadamente un 20, y algunos dicen que hasta un 30% de gente que puede aparecer después de los 16 años. Es extremadamente infrecuente, pero uno suele verlo alrededor de los 6 años. Yo creo que es muy importante hablar de los síntomas. Las encefalitis en general pueden tener diferentes manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas van a depender de la extensión y la localización de la encefalitis. Las cosas más características pueden ser mala memoria a corto plazo, alteraciones de la conducta, después, por supuesto, epilepsia que puede ser focal en un lugar o generalizada de todo el cerebro, alteraciones de conciencia, de somnolencia, sopor, hasta llegar al coma y ya casos más trágicos que llevan a la muerte. Pero en general los síntomas de la encefalitis van de la mano, ¿no es cierto?, de la extensión y la gravedad. Pasada la encefalitis, la parte aguda, ponte tú, de una encefalitis viral, el niño puede quedar con secuelas neurológicas las cuales pueden ser irrecuperables si son en zonas importantes del cerebro y no hay una neuroplasticidad que las reemplace. Y esa palabra neuroplasticidad juega un rol importantísimo, porque en general los 6 años de vida marca como el punto de inflexión de la neuroplasticidad. Entre más pequeño el niño y tenga un daño cerebral, más fácil es que el cerebro sano tome las funciones del cerebro enfermo que perdió la función. En el caso en particular de la encefalitis de Rasmussen, es una encefalitis que es progresiva. Entonces no es que el niño esté cada día mejor, sino que lamentablemente el niño está cada día peor. Si es en el hemisferio dominante, vale decir, si yo soy diestro, el hemisferio izquierdo, y si soy zurdo, el hemisferio derecho, si es el hemisferio dominante, el paciente puede presentar problemas de lenguaje, para entender, problemas de lenguaje comprensivo, problemas de lenguaje expresivo para expresar el lenguaje, puede presentar hemiparesia, que puede ser de la manito, de la pierna, y esto suele ser progresivo. El problema es hacer el diagnóstico precoz, debido a que la encefalitis de Rasmussen generalmente no parte de forma homogénea en todo un hemisferio, sino que suele partir en una parte del cerebro y va lenta y progresivamente afectando el cerebro. Por eso es que los estudios, entre comillas, antiguos te mostraban cómo una resonancia magnética estaba prácticamente normal al inicio, después aparecía un aumento de señal en una parte de la corteza, no toda la corteza, después empezaba a aparecer atrofia progresiva en el hipocampo, en el medio del lóbulo temporal, en la cabeza el núcleo caudado, en el lóbulo frontal, y el cerebro se empezaba a achicar ese hemisferio y empezaba a aumentar cada vez más la señal en la corteza. Y si uno tiene dudas del diagnóstico, dado que el tratamiento es la hemisferectomía funcional, y en ese caso muchos médicos, pacientes, sobre todo la familia, tiene
pánico o terror de realizar una hemisferectomía funcional, que es un procedimiento irreversible, uno puede hacer, entre comillas, una biopsia cerebral en la zona que esté más alterada, que es una cirugía mínima de tomar una zona de la corteza y que la vea el patólogo para que nos certifique si hay infiltrado linfocitario o hallazgos compatibles con una encefalitis de Rasmussen. Sabiendo que la encefalitis de Rasmussen es una enfermedad progresiva, como se dice, deteriora muy rápidamente, lo más, lo más importante sería explicarles a las familias que la única solución es la hemisferectomía. Exactamente, hay tratamientos que uno puede iniciar desde el inicio, como corticoides, inmunoglobulinas, pensando en la parte autoinmune, pero ninguno de esos tratamientos es curativo. Realmente lo importante es la calidad de vida del niño o de la niña, en el sentido de hacer la cirugía lo más precoz posible, ojalá antes de los 6 años, de modo de comenzar la neurorehabilitación en forma precoz. Porque esto es más que dejar al paciente sin crisis. Si uno opera a un paciente y lo deja sin crisis, y el niño está acostado en la cama y no va al colegio y no aprende nada, no ganó nada, ni la familia, ni el equipo tratante, nada. Aquí hay que hablar más allá de las crisis. Entonces, la meta de esto es que los niños hagan una vida totalmente normal, caminen, corran, jueguen con los compañeros, aprendan, y si un niño entre más chico se lo hizo, 6 años o menos, mayor chance tiene, ¿no es cierto?, que todo su hemisferio sano se hipertrofie y cumpla todas las funciones del hemisferio malo. Hay una expresión en inglés que dice, it's better no brain as bad brain. Es mejor no tener cerebro que tener un cerebro malo. Y tú lo puedes ver en el caso, ¿no es cierto?, de nuestro querido Tadeo y muchos otros pacientes, ¿no es cierto?, Claro. del Perú, de Chile, de Bolivia, que son gente, yo tengo pacientes de Bolivia que ahora andan en moto, que jamás pensaron en su vida andar en moto, pero después con una encefalitis Rasmussen. Niñas que en el colegio, que te voy a mandar unos videos maravillosos de Grecia, en la selva del Perú, etcétera. Y entonces, gente que la meta es que sea totalmente normal y que sean 100% autovalentes y que sean un aporte para su familia, y tienen que crearse también una muy buena autoestima a los niños. Hay que empoderarlos. Empoderarlos, porque ellos son diferentes, ¿no es cierto? Pero esa diferencia tiene que ser a su favor, ¿no es cierto? Y no que los otros niños se burlen de él. Hay que crear un buen compañerismo en los compañeros de colegio, del curso, de la familia, ¿no es cierto? Y que ellos sean totalmente empoderados. Y eso es vital. Eso es vital, es verdad. Eso es tarea de los papás y de la familia. Exactamente. Aquí tengo otra pregunta que es muy, muy importante. Hemisferectomía y síndrome de Rasmussen. ¿Existe algún protocolo sobre la mejor técnica quirúrgica para este caso o para estos casos? Mira, en general, existen varias técnicas quirúrgicas descritas por diferentes neurocirujanos a nivel del planeta. Mi profesor, el profesor Schramm en Alemania, me enseñó la técnica de él, yo la he hecho, pero yo actualmente uso la técnica de la UCLA, del doctor Gary Matter, de la Universidad de California, pero hay muchas técnicas. Lo importante no es la técnica, porque al final todas las técnicas llevan a lo mismo: resección de un poco de cerebro y una desconexión amplia. Y entonces hay técnicas, ¿no es cierto?, que tienen mayor riesgo de hidrocefalia que otras. La que yo practico, ¿no es cierto?, en general tiene bajo riesgo de hidrocefalia. De hecho, el doctor Rasmussen, que describió la técnica, era un neurocirujano de gran prestigio en Canadá, en Montreal, del Instituto Neurológico de Montreal. La técnica que él describió, más de un 25% de los niños hacían hidrocefalia, y yo partí haciendo esa técnica y después la cambié a la técnica de la UCLA, de la Universidad de California. Y realmente yo estoy contento y no la pienso cambiar, aunque hayan otras técnicas que pudieran ser un poco más rápidas, porque uno es un animal de costumbre y uno se acostumbra a hacer las cosas, y uno se ha hecho más de 50 veces lo mismo y le ha ido bien. ¿Para qué la voy a cambiar? Déjela así está ayudando a muchísimos niños. En general, la falla de cirugía de los pacientes con Rasmussen
a nivel planetario aproximadamente un 20% que llegan a reconectarse y uno tiene que hacer una segunda cirugía. Y eso se ve con la resonancia, con tractografía, para ver si quedan tractos comunicados. Uno tiene que ir en un segundo tiempo, a los meses o los años después, a desconectarlos. Y la complicación grande, que gracias a Dios, ¿no es cierto?, en nuestra experiencia ha sido aproximadamente un 3-4%, pero en otra serie llega al 20-25%, es la hidrocefalia, que es la dilatación de los ventrículos, ¿no es cierto? Los pacientes, ¿no es cierto?, que yo he operado, los más que ya son grandes, que operé de niños, están trabajando, son autovalentes, tienen pareja, están estudiando uno en la universidad todavía, otro en un instituto técnico. O sea, niños que estén encerrados en su casa sin hacer nada son contados con los dedos de una mano, y básicamente gente de recursos muy limitados que no tuvo la oportunidad de hacer una neurorehabilitación adecuada. Bueno, con el trabajo de la Fundación vamos a tratar de que esas brechas se acorten cada vez menos. Y bueno, doctor, nada, decirle que gracias porque siempre se da el tiempo, a pesar de que yo sé que tiene un montón de trabajo. Tranquila, tranquila. Es un placer ayudarte porque, como te digo, esto es más allá de las crisis. Yo cuando opero a un paciente, no es que lo operé y me olvidé de él, todo lo contrario. Yo soy feliz de que las mamás, el paciente me mande la foto de pacientes operados que se han casado, que se recibieron, que están estudiando. Eso debe ser alucinantemente emocionante cuando me toque. Esto es lo más importante. Oye, así, un abrazo grande a todas las mamás y a toda la gente de la Fundación, y cuenten conmigo en lo que les pueda ayudar, Dios mediante. Muchas ¿Ya? gracias, doctor. Cuídese mucho, por favor. Gracias. Felicidades. Gran día a todos. Un beso. Chao. Bye. Chao.